Efecto TV. El maltrato infantil está considerado como un delito. Para conocer algunas cifras, o más bien resultados de encuestas, como siempre, respecto a este tema, y como cada miércoles, me da mucho gusto recibir en el estudio a nuestra colaboradora Ana Laura Arroyo, directora ejecutiva del Grupo Impacto. Ana Laura, buen día, ¿cómo estás? Chucho, ¿cómo estás? Buenos días. Pues como siempre, gustoso de recibirte en el estudio, ¿no? Hoy te veo un poquito más bronceadita, seguramente te viste por ahí. No, ojalá, ¿No? ricos diera. Aquí estamos platicando que ojalá nos regalaran un cafecito porque ¿Así estamos tienes bien frío? cansados, tenemos mucho sueño. Aparte estaba lloviendo, no sé si aún sigue afuera lloviendo. Ya no, pero merecemos unas vacaciones. Ok, ¿no? sí, porque estaba lloviendo aquí por la zona de la Fuente de Petróleos, Reforma, el Periférico, estaba lloviendo. Con ganas de cafecito, pero vamos a platicar del tema, porque aquí tú y yo podemos platicar de mil me da cosas. mucho gusto recibirte, pero este tema de, bueno, es muy infantes fuerte. es fuerte, complicado. Fíjate que ahorita que me estaban poniendo el micrófono, les decía, ¿saben qué? Vamos a hablar de cosas, les prometo una encuesta de la felicidad y esas cosas. Porque últimamente hablamos de temas muy duros, muy fuertes. Nos hace falta, es lo que estaba pensando justo antes de que entras, dije, ahorita se lo voy a comentar. Pero desgraciadamente son cosas que existen y que están sucediendo en nuestro país. Eso y sí, bueno, hay que ocuparse, ¿no? Y también evadir la situación no la solución, al contrario, a veces las agrava. Y entonces, bueno, hay que hablar de ellas y afrontarlas y sobre todo, pues, para ver soluciones, ¿no? Hacernos conscientes y luego ver qué se puede hacer para evitar esto. Sí, el abuso infantil es algo que existe en nuestro país, desgraciadamente. Le preguntamos a los mexicanos, en primer lugar, desde su punto de vista, en qué sector de la sociedad se dan más casos de abuso y maltrato infantil. Y bueno, pues en primer lugar, un 70% de la gente nos responde que en lo familiar, ¿no? En la familia. Sí. Después en la escuela y después en la sociedad en general, ¿no? Okay. Y bueno, pues sí, en la familia se sabe que en los casos de maltrato infantil, pues esos son los primeros lugares donde se da esto. También yo he estudiado mucho, Chucho, fíjate que me gusta mucho la psicología. Y bueno, todo esto es como transgeneracional, ¿no? Si hay un bisabuelo maltratado, hay un abuelo que maltrata, hay un padre que maltrata, hay un hijo maltratado. Eso, ¿no? Exacto. Y bueno, y un hijo pequeñito que sí es maltratado, muy probablemente si no se hace consciente, si no hay un crecimiento personal en su vida, pues va a maltratar a sus hijos, ¿no? Oye, pero porque es lo que se aprende, es lo que, así es como se cree que debe ser la forma de la educación, por ejemplo, ¿no? Eso puede sonar como una justificación desde el punto psicológico, es que el padre maltratador maltrata a sus hijos porque también le fue mal con su papá, ¿no? Entonces se justifica, es que así me educaron a mí, y es que así solamente me enderezaron. ¿Se justifica? Pues mira, yo no soy psicóloga, me encantaría poder contestar eso, pero he estudiado mucho el tema, a mí me fascina, ¿no? Todos los temas sociales. Se dan muchos casos de eso. Y es muy probable, incluso aquí la misma gente va a saber que nos responde por qué creen o creemos los mexicanos que sucede esto. Y parte de esto, pues sí, es la educación y es también pues la falta de educación de otras cosas y cómo fuimos educados, ¿no? De acuerdo. Preguntamos también qué tipo de maltrato es el que sufren más los niños y bueno, la mayoría de las personas, casi un 40% dice que es el psicológico, verbal, físico y sexual, un 6% casi. Okay. Fíjate que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de este tipo de situaciones con los niños como maltrato psicológico, que es un tema de salud. Y yo sí lo creo porque de entrada, bueno, pues estamos hablando de que los niños son lo más vulnerable de la sociedad. Hay muchos estudios sobre esto donde un niño de 0 a 7 años pues apenas se está constituyendo, incluso lo que muchas cosas de su cerebro no están integradas y todo lo que le sucede pues depende de los adultos, ¿no? Sí. Después de 7 a 14 años, eso mismo, estamos hablando ya más adolescencia, pero aún así siguen siendo dependientes, ¿no? La edad para la mayoría de edad está a los 18 años y es la que hace que alguien ya pueda hacerse responsable de él mismo, tener un trabajo, tener cierta educación y valerse por sí mismo. Hasta antes de eso, pues los niños, los chavos de esas edades dependen totalmente de un mundo de adultos que desgraciadamente por los datos que tenemos no está haciendo nada generoso ni bondadoso ni está procurándolos, ¿no? Hay datos también aquí, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde en 2015 México, de todos los países miembros, es el país que más abusos tiene y los tipos de abusos que hay en menores de 14 años, pues es sexual, violencia física y hasta homicidios.
¿no? Entonces, te digo que a veces es difícil hablar de estos temas en nuestro país. Nosotros, los mexicanos, quisiéramos estar hablando de cosas buenas que nos están pasando. Sin embargo, bueno, son cosas que se están dando. Yo sí me atrevo a decir mucho, Chucho, que probablemente es tema de delincuencia organizada, este tipo de situaciones que se hablan como en la OCDE y de, bueno, narcotráfico, porque este tipo de delincuencia es la que utiliza a la población más vulnerable para ciertas cosas, como las mujeres que hablamos el otro día, trata de personas, y como los niños, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente los más vulnerables son los utilizados para cosas malas. Y esto es algo que hay que saber y hay que solucionar. Preguntamos, aquí está un poquito lo que platicamos ahorita, en general, para usted, ¿cuál sería el principal detonador del maltrato infantil? Y en primer lugar la gente nos contesta que la falta de educación. Aquí es lo que decimos, probablemente sí, pues como yo fui tratado así, pero tampoco me he puesto a estudiar otras maneras de hacer las cosas, pero tampoco he pensado que probablemente la forma en que a mí me educaron no fue la mejor, que tal vez sí fue agresivo, o tal vez no, pues entonces lo sigo haciendo, ¿no? Sí, o también se da los casos contrarios, ¿no? Si alguien que fue educado con maltrato, entonces ya cuando esa persona tiene hijos, lo hace al revés, ¿no? Dice, si yo sufrí maltrato, mis hijos no lo van a sufrir. Digo, esa es una opinión personal nada más. Y se dan casos que conozco. Y que luego sí pasan, ¿no? Sí. Porque los estudiosos de la mente dicen que nuestro cerebro es un 90-80% subconsciente, lo que está atrás, como el cableado, la programación, y solamente el 10-20% consciente. Entonces seguimos repitiendo cosas. Si no vamos a que nos arreglen los cables, queramos o no queramos, porque así estamos programados, ¿no? Incluso viene genéticamente. También. Por eso la educación es importantísima, ¿no? Es educación a todos los niveles, porque tiene mucho que ver con la forma en que fuimos educados, vemos el mundo y estamos educando a los niños de ahora. Otra cosa que nos responde la gente es, bueno, los conflictos en pareja dan lugar también al maltrato de los niños. La historia, aquí está, mira, del maltrato en los padres, aquí está la parte psicológica, y que es muy real, ¿no? Yo la verdad, honestamente, cuando pienso en mí, digo, gracias a Dios tuve una mamá pues a todas margaritas y me fue bien en ese sentido, y mi papá sí fue mucho más exigente, etcétera. Pero si yo hablo de ti y hablo de otras personas, sí estamos repitiendo y traemos como muchos estigmas o no de cómo fue nuestra niñez, ¿no? Hay gente que incluso ha sido abandonada por sus padres, hay personas que un padre murió, hay personas que tienen padre sustituto o no, y todo eso influye en cómo estamos educando a los niños. Problemas económicos también dicen que es este tema de maltrato o razones de maltrato, falta de principios, ausencia de alguno de los padres, etcétera. Si tú te fijas, son problemas muy humanos. Muy humanos. Aquí no estamos hablando de políticas públicas macroeconómicas ni nada de eso. Son temas de algo muy íntimo, familia, muy que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra familia. Y yo creo que la invitación es a educarnos muchísimo, a querer ser mejores, porque en esa medida vamos a poder hacer algo mejor por nosotros y por los niños. Ya por último, ¿qué consecuencia puede tener? Esto me parece muy importante, el maltrato infantil en la vida cotidiana de los niños. Fíjate, que los niños sean rebeldes, es decir, agresividad o rebeldía, odio, tristeza, timidez. Esta lo quería leer porque es como lo más importante, es depresión, porque no nos damos cuenta, pero a veces cuando una mamá se desespera e insulta a su hijo, o un papá, o lo golpea, o le pega, estos son los sentimientos que están generando en los niños: odio, timidez, tristeza, agresividad y rebeldía, ¿no? Claro. Y luego el niño es más rebelde y le pegan más, y más rebelde y le pegan más. La verdad es que en internet hay mucha información, hay que informarnos cómo hacer las cosas mejores. Yo creo que los niños dependen de los mayores y merecen toda nuestra ternura, toda nuestra comprensión, nuestra paciencia, nuestro apapacho. Antes se creía que la forma del castigo, etcétera, era la forma adecuada de educar. Ahora los psicólogos dicen que eso, la verdad, es que es un error. Como todo ha evolucionado y nos hemos dado cuenta que no es así. No, tan solo decirles, no hagas esto, no te metas ahí, no te subas. Ya los psicólogos dicen que tan solo esa palabrita del no ya influye mucho en los niños en la actualidad. Entonces hay que tratar de educarlos. Y bueno, son lo mejor que tenemos en el mundo, los chavitos, el futuro. Pues sí. Entonces yo creo que sí hay que educarlos con mucha paciencia, inteligencia, mucho amor y mucha comprensión. Ana Laura Arroyo, como siempre, muchas gracias. Ya nos prometiste, nos vas a traer otros temas también, por supuesto, sin dejar de lado esto, que son importantes, pero también aderezarlo con otros, ¿no? Claro que sí, Chucho, con mucho gusto. Gracias. Más positivos. Más positivos, como siempre, gracias, Ana Laura Arroyo, directora ejecutiva del Grupo Impacto. Estoy para servirte, Chucho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Claro. Vamos al corte y regresamos.
Efecto TV.